Y bueno, buenas noches, hola. Hoy la última sesión de Buenas Roma soy noches. yo. Tenemos una moderadora, eh, la compañera Yajaira. Entonces, Yajaira, el escenario es tuyo. Buenas noches. Voy a quitar el micrófono y voy a prender la cámara, por lo menos para que me vean. Un momentito, es que si tengo las dos cosas encendidas, definitivamente me va a sacar. Ok, de acuerdo. Ahora sí. Buenísimo. Hoy por la tarde también tuve una reunioncita así, prendí la cámara y no me pude volver a conectar porque tenía las dos cosas, entonces me da como miedillo. Ok. Entonces, bueno, para empezar, tal vez cada uno puede decir cómo se ha sentido al finalizar este libro. Yo en mi caso, bueno, me quedé así como con un sinsabor con el final del libro, tal vez con ganas de más y cansada de algunas cosillas em, del mismo, pero nada, esperar que venga el número dos, a ver si agotamos esa ansia. ¿Quién sabe para cuándo estará? Sé que él lo está escribiendo ahora, pero no sé qué tan avanzado estará. No sé si alguno quisiera decir un poquito cómo ha sentido ese final del libro. Hola, ¿me escuchan? Sí, Perfectamente. Sí, es que quisiera dar mi opinión sobre el libro. Digamos, a mí en lo personal, digamos, las novelas históricas nunca me han llamado la atención, empezando por ahí. Pero esta sí, digamos, a mí me atrapó desde el principio. Entonces, bueno, a mí me pasaba que, digamos, yo iba ahí con tarde, hasta siento que tardé más de lo que por lo general tardo leyendo un libro, porque yo iba ahí con el libro, ¿verdad? Entonces ahí en internet averiguando como quién era cierto personaje, ¿verdad? Leyendo la biografía del personaje. Y en general sobre el libro, digamos, me llamó mucho la atención como el papel de la mujer, ¿verdad? Ujú. En el juicio de cómo a Mirtale, ¿verdad? Por el hecho de ser mujer, ¿verdad? Daban por inválidas las afirmaciones, ¿verdad? De ella, lo que ella decía, por el hecho de ser mujer, ¿verdad? Y también el caso de Dolabella, de cómo él se sentía intocable, ¿verdad? Donde uno, digamos, están tan acostumbrados al poder, ¿verdad? Y hoy tienen tanto dinero y todo, que ellos se sienten intocables. Y todavía yo siento que hoy día en muchas otras latitudes, ¿verdad? Aquí se ve, pero siento que en otros países es aún más. ¿Cómo se ve eso ahora que las personas se sienten intocables, los gobernantes, por el simple hecho de tener dinero? Y no les importa nada más que ellos mismos. sí, de acuerdo. Otra cosa que me molestaba un poquitito del libro es que los personajes eran o muy malos o muy buenos. Y, Ujú. y eso me chocaba, sobre todo conociendo un poquito de quién fue César y todo lo que hizo eh, después, digamos, en este libro tal vez no lo vemos, pero todo lo que llegó a hacer, entonces lo ponían como tan bueno y tan recto en cada decisión que a veces yo decía, ay, ya parece como, no sé, como un personaje ¿cómo les digo? Estas novelas mexicanas donde la actriz es súper buena y se sacrifica por todo y da todo. Entonces, eso me molestaba un poquitito, pero, pero nos dejaba también ver, digamos, que sí se podía como seguir hasta cierta medida, ¿verdad? Ya llegando a la realidad, esa bondad o esa rectitud que, que se necesita tanto.
Sí, Perdón, fue un dedazo, es que todavía me estoy acomodando con el teléfono, Tra- lo siento. tranquila, ok, ok. tranquila. Sí, está bien. Em, eso diría yo que fue lo que menos me gustó del libro. Me gustó mucho que se hablara mucho de las batallas, pero ya al final lo sentía como un poco agotador, porque yo estaba como esperando más la trama de lo que estaban viviendo en ese momento el actor y su familia y todo lo que estaba pasando. Entonces, estar regresando y regresando a batallas y a batallas y a batallas, ya al finalizar el libro, sí, ya estaba así como, ay, o sea, está interesante, pero no sé, quería como un poquitito más de la historia de ellos, lo que estaban viviendo. Ujú, muy bien. Por ahí no sé ustedes cómo se sintieron al final. Bueno, ahí Manuel nos comparte y dice, mi final ideal es el de 3 o 4 capítulos antes del final, donde Labieno y Julio César ganaron la batalla y reforzaron su amistad. No le gustó que Julio César haya sido exiliado. Bueno, eso le pasa a la mayoría de los héroes, ¿verdad? A los que son aclamados y victoriados por el pueblo. Por lo general, ante el poder, esos son los enemigos de los poderosos, ¿no? Y son los que se esconden, los que buscan esconder de alguna forma u otra. Bueno, a mí el libro me encantó, me atrapó enormemente y no es la primera vez que lo leo, sino ya es la segunda vez que lo he leído. Y me reafirma muchas cosas, pero también me deja otras. Las que me ha reafirmado se las he compartido. Las que me deja es que el diálogo constante entre Labieno y Julio César les ayudaba a ambos a encontrar un razonamiento adecuado ante las situaciones. Y también cómo Julio César, con su madre Aurelia, vivía momentos de contradicción porque ella, una figura poderosa, una mujer con ese temple, yo me la imagino que con solo su presencia, pues empoderaba todo, ¿verdad? Y cubría todo un espacio físico. Hay personas que tienen esa capacidad, que desde que entran se apoderan del lugar. Y tanto es así que muestra cómo Julio César siempre hacía un balance entre 2 caras de la moneda, de lo positivo y lo negativo, y tomaba una decisión. En la batalla final, me pareció estupenda la narración, hay una parte donde Julio César está inmutado del miedo. Pero ese miedo ¿a qué? A tomar su lugar, a comandar o a liderar. Si lo vemos desde una perspectiva de liderazgo, él dudó muchísimo en siquiera dar orden. No sé si recuerdan que Labieno le decía, pero vas a hacer algo. Y temblaba y estaba sumido en el miedo. Y Julio César lo admitió en su voz interior. Pero Labieno utiliza un disparador hacia él donde le dice, eres el sobrino de Cayo Mario. O sea, de un antepasado le recuerda sus orígenes. Entonces yo me pongo a pensar cuánta gente ha liderado, por ejemplo, Kennedy cuando toma el poder en 1960. No sé si recordarán o en algún momento han escuchado esta historia. Él toma el poder y toma una decisión de invadir Cuba, siendo recién electo presidente. ¿Están ahí? ¿Sí? Sí, ahí están. Ya vi a Geraldine que Sí, parpadeó. profe, aquí estamos. Y, y, y ¿cómo es que se llama? Y Kennedy toma la decisión de invadir Cuba. Fidel Castro llama a sus conciudadanos a tomar las armas y gana la batalla. Y ahí se desenlaza toda una serie de decisiones de cómo tomamos decisiones, cuándo son correctas y cuando hay una sabiduría colectiva o cuando hay una locura colectiva. Y a veces, ¿por cuál nos estamos dejando llevar? ¿Por qué digo esto? Bueno, Julio César era un hombre que escuchaba, pero también al final del día
un hombre muy claro en sus ideas, porque conversaba mucho con las personas. ¿Qué pasa cuando una persona no quiere conversar? Se aleja de los grupos. Cuando no quiere aprender, se aleja de los grupos. Porque para aprender hay que incomodarse un poquitito. Y aquí, hoy justamente traigo una pregunta, si me lo permites, Yajaira, que me parece fundamental para introspectar. Claro. Socialmente, ¿con quién y cómo nos estamos vinculando? Socialmente, ¿cómo nos estamos vinculando? ¿Y cómo? ¿Y con quién? Cayo Julio César se vinculaba de una forma maravillosa. Tenía una forma empática también de abordar las cosas. Pero sobre todo, cuando hablaba, hablaba solo una vez, con firmeza. Y yo me pongo a pensar, si usted habla con firmeza hoy, le va a caer una bandada de troles por defender su ideal. Y eso causa una polarización, que es lo que estamos viendo hoy en día en las sociedades del mundo. Polarizaciones sociales que en nada benefician. Y vea que fue tanto así el tema que con los macedonios, la misma justicia romana, en el desasosiego del juicio final, todos votaron a favor de Dolabella, de la injusticia. Todos. Y César, creo que ese fue lo que más lo hirió. No, no en sí la derrota. Por eso les escribí el otro día que a veces no es la derrota lo que te mata, ¿verdad? No es lo que te mata, o es depende de cómo lo veas, una victoria o una derrota. Pero él estaba más desazonado que no pudo convencer a ninguno. Y después viene la figura de Pompeyo. No me voy a adelantar, pero a mí sí el libro me atrapó, me deja muchas enseñanzas, más el tema de la interacción social, que hay efectos contrarios en las conversaciones. Cuando hay mucha gente y todos quieren tomar el uso de la palabra, y cuando hay un monopolio, y o también sucede en los foros virtuales, que cuando hablamos y conversamos, las cosas se personalizan. Y Julio César, tanto es así que la parte final del juicio, me refiero al juicio, tiene una connotación familiar muy interesante. Su tío, Cota, llega a la casa después de haber ganado y le dice, muchacho, te lo dije. Y cuando lo pone a reflexionar y llegaba a sabotear toda su confianza, el pueblo lo vitorea diciendo, César, César, César. Y él se vuelve al tío y le dice, ¿todavía crees que he perdido? Entonces aquí ¿qué quiero reflexionar con esto? Algo que es muy importante. Ante la defensa de la verdad, de la justicia y de la realidad, solo queda un camino. Y ese es muy empedregado, muchas montañas, muy empinado. Nadie quiere ir por ahí. Pero vean que cómo la actitud de un hombre puede calar tanto en la voluntad de un pueblo. A hablar al respecto y van a caer ese montón de trolls a decirme, a poner un montón de cosas en los comentarios, a escribirme mensajes privados y esto y lo otro. Entonces, la gente que tal vez piensa diferente no quiere hablar por miedo. O a veces pasa que, digamos, yo por lo general, yo siento que yo, digamos, a veces pienso mucho lo que voy a decir, pero me gusta ser como directa porque siento que entre más directo es uno, más claro es, ¿verdad? Pero la gente a veces como que se ofende, ¿verdad? Este, porque les gusta así como andar por las ramas para decir algo así como que mire, que aquí, allá, o sea, yo digo, ¿por qué no son más directos? O sea, si van a decir que no es no y ya, o sea,
O si es Exacto. sí, sí, pero muchas veces como que maquillan las palabras como para no ofender y quieren como que uno también lo haga para no sentirse ofendidos. Entonces creo que también por ahí actualmente anda el asunto. Y más en redes sociales. Así es, totalmente de acuerdo. Y eso que decías es muy cierto. Mira, empezamos 20 y ¿cuánto sabemos ahora? Porque cuando llegamos y confrontamos nuestros diferentes puntos de vista y nos encontramos en las conversaciones, a algunos nos gusta lo que ven internamente. Y lamentablemente la mayor facilidad del ser humano es huir, porque no hay una capacidad de aprender sabiamente de una conversación, del que el otro piense distinto a mí o haga una simple conversación. Lo que pasa es que lo decías muy bien ahora, Geraldine. El, nos hemos acostumbrado tanto que para no decir las cosas, decirlas bien, hay que maquillarlas. Eso es una realidad y eso está mal, porque nos hace personas vacías. No tenemos la capacidad de pensar, no tenemos la capacidad de decir, de manifestar, no tener una voz, no tener un sentimiento. Mira cómo un hombre logra en la basílica llenar su voz de justicia. Él sabía que iba a perder, lo sabía, pero él luchó contra lo incorrecto, contra lo impopular o lo popular. A veces luchar contra lo que es injusto es luchar contra lo popular. Pero a la vuelta de la esquina, cuando te das cuenta, esos aprendizajes son los que quedan. ¿Sí? Por eso siempre yo a mis amigos y a mis estudiantes o a mis personas cercanas les digo, usted se escucha cuando habla. ¿Cómo habla usted? Se reconoce en la conversación. Pero bueno, el carácter de César es inmediable, ¿no? Inmediable y Manuel pone ahí un comentario muy alegórico y muy claro cuando dice, para mí Pompeyo era el sapo, claro, el besapiés de la historia. Claro, siempre hay uno, el que le gusta que le digan todo que sí. Y le decía todo que sí a Sila y a Dolabella. A pesar de estar en lo incorrecto. Pero ve aquí, ven qué interesante. Y eso nos pasa. ¿Y qué hacemos al respecto? Luchamos. De ahí que para mí, yo sí veía las guerras con algún sentido. ¿Por qué un sentido? Porque la guerra cuando dejaron a Julio César solo en, en esa última batalla, lo abandonaron a su suerte. Es más, lo atacaron hasta con sus propias armas. Ve qué interesante esto. Si hacemos una reflexión social, ¿cuántas veces confiamos en las personas y nos atacan con comentarios propios con los cuales hemos confiado? Y no es que nos atacan así, ¿verdad? Suavecito, nos quieren eliminar, erradicar y de alguna forma u otra silenciar. Tanto es así que sus propios escudos, hay un momento de la historia, de la narración que dice, los escudos partían la lanza partía al escudo, o sea, lo penetraba. Pero bueno, para mí ese libro es una serie de aprendizajes y más, pero no sé qué traes por ahí, Jairo. Eso mismo que venía usted hablando, em, quería yo sacarlo un poquito más porque cada personaje representaba algo. Ujú, Yo lo que decía ahora eran unos muy malos y otros muy buenos, pero dentro de lo suyo cada uno representaba, como decía este Manuel, el sapo, el que solo asienta, sí, 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 para quedar bien, para encajar, el que es justo, el, el que está en contra, el que se muere de celos, el mejor amigo del malo, y ujú. los podemos ir poniendo en la realidad o en nuestra realidad actual y van encajando.
en ciertos papeles. El político corrupto, los seguidores que quieren mantener su puesto, ya sea en un partido político o en la política nacional, en un puesto aquí, em, cómo se soborna, cómo se utiliza el pasado o familiares, otra cosa para callar gente, las amenazas. Es algo que vemos em, en nuestro día a día, como alguien corrupto sale libre, aunque hay un montón de, bueno, aquí lo hemos visto, cuántas personas, ¿verdad? Em, en casos incluso muy famosos que hemos visto hace poco y que esas personas, aún con todas las pruebas de, ya están libres. Así es, Y nos metieron a la cárcel y sí, y se les va a hacer un juicio y todo el circo y esas personas ya están libres y sus empresas están trabajando, haciendo trabajos en el gobierno y carreteras y mil cosas que podemos decir, ¿verdad? correcto. Entonces, yo diría, bueno, reafirmo eso, que cada personaje representa algo que tenemos en la actualidad, ¿verdad? Y no sé si alguno de ustedes tiene un personaje favorito del libro o se siente representado por Qué buena alguno de pregunta. los personajes. Me Qué, gustaría saberlo. qué Vieras buena pregunta. que Yo el mío, respondería de último. Yo respondería de último. vieras que a mí el personaje así es el de Qué buena Aurelia, pregunta. Qué buena pregunta. Aurelia. porque Ajá, sí, ¿por qué? por la influencia que ella tenía, digamos, desde el vientre materno, ¿verdad? Ella le hablaba a Julio César, entonces ella fue una figura muy importante y a pesar de todo, digamos, del contexto, ¿verdad? La mujer en esa época era una mujer muy inteligente, que imagino que si no hubiese sido mujer, ella hubiese llegado a hacer algo importante, por decirlo de alguna manera. Pero me gustó mucho el personaje de ella, aunque después me cayó mal porque quería, ¿verdad?, asesinar, envenenar a Cornelia, pero sí me gustó ese personaje y más que ella veía como por el bien de su familia y de su hijo. Qué buena pregunta. Qué buena reflexión. Me encantó. Sí, Un cierto. personaje, Geraldine, que sientas que sea tu contrario o que te molestara constantemente, no sé. Y Dolabella, Sila, Ah, vaya. o sea, ellos me molestaban, o sea, es que ¿quién se puede identificar con ellos? O sea, son como la contraparte, o sea, ellos caen mal por todo lo malo que hacían, o sea, se sentían intocables. Sí, Sí, es cierto. verdad. Manuel, quiero que nos ponga en el chat sobre su personaje. Y yo, en mi caso, ay, qué difícil, es que yo puedo tomar partes de cada personaje, pero así como que tuviera uno favorito, no tuve. Había momentos que me gustaban actitudes o cosas que habían hecho algunos de los personajes, pero no me sentí así como identificada con uno, que yo dijera, ay, este es mi personaje favorito, porque, por ejemplo, Aurelia, o sea, lo que me molestó mucho fue que vendiera a César en el juicio, que dijera quiénes eran quiénes fueron, por qué no mintió, por qué no dijo o dio tal vez dos de, digamos, para que no quieran tan en ridículo, porque por si ya se sabía que iba a perder, por qué no se Ujú, guardó alguno de los testigos o cosas así. Yo si pudiera ujú, hablar con el escritor, le preguntaría también por qué, porque Cayo a mí fue un personaje que podría ser con el que me sentí como más inclinada a que fuera mi favorito, Cayo Mario. Pero si pudiera hablar con el escritor, le preguntaría por qué hizo ver a César tan cercano a él. Porque en realidad Cayo Mario era un tío político, no había sangre entre ellos. Él estaba casado con la tía de César. Pero me gustaría saber por qué él los quiso ver como más cercanos en el libro. Y bueno, y mi personaje no favorito, el que más me molestó, no fue tanto Sila, sino Dolabella.
sea, sí, no es que digo, qué bonito todo lo que hizo, ¿verdad? Pero me molestó más Dolabella porque Sila iba como más decidido a lo que, o sea, quiero esto y ya, y voy a deshacerme de estas personas porque me estorban. Esas me estorban para mis planes, pero no simplemente porque, bueno, también era un enfermo, digamos, pero no era tanto porque voy a matar a esas personas porque qué bonito matar, sino que me parece que en mucho era como estrategia, pero con Dolabella no lo vi así de esa manera. Interesante. Muy bien. Ujú. Me toca a mí. Bueno, vamos a Sí, leer. pero Manuel sí, puso algo. Manuel. Si Sí, quieres lo Manuel lees. dijo, me representa más, me representa más Dolabella, también César, pero Dolabella es algo más seguidor a Sila. Sí, por eso me molesta también, porque siento que era así como un seguidor y hacía cosas que no, sin un propósito directo más bien, pero está interesante. Y llegó al poder y tuvo más iniciativa a realizar todo lo que Sila no. El que no le gusta dice que es Pompeyo. Ahora sí sigue usted, profe. ¿Me puedo abstener de responder? Profe, por lo menos un pequeño comentario, porque usted tiene que tener algún favorito. No, claro que tengo un favorito. Claro, que tengo un favorito. Bueno, el mío, debo decir la verdad, que el mío es Julio César. Y me identifico tal cual con él, pero me identifico más con su tío, Cayo Mario. Eh, a ver, ¿por qué? Un hombre visionario, estratégico, sabía cuándo pelear y cuándo no pelear. Sabía sacar lo mejor de las personas, a pesar de estas no lo entendieran. Fue humillado, vamos a decirlo en el buen tico, fue basureado, porque fue la verdad, hasta por sus propios hombres. Pero al final del día fue el más aclamado también. Sus cenizas las habían enterrado en un lugar y llegó Sila y las quiso erradicar, pero erradicó algo de su ser, pero no pudo erradicar su legado. Entonces, me identifico mucho con él por cuanto era un maestro de la estrategia, era un maestro de la planificación, sufría en soledad de sus decisiones, a pesar de que eran muy impopulares, pero de alguna forma u otra, siempre sus decisiones eran lo correcto. Pero el interín, como todo ser humano, pues doliente por lo que sucedía, ¿no? Después me identifico mucho con Julio César en lo frontal. En lo frontal en el sentido de decir las cosas tal cual, sin tapujos. No de una forma insolente, sino de una forma audaz. Querido o no querido, él siempre, siempre, siempre tenía un porqué de las cosas y un para qué. Y cuando hablaba, su argumentación era muy sólida. Un personaje que detesté desde que lo empecé a leer, Dolabella, y Sila. Sila siempre tiene que ver alguien que ostente al poder, y eso lo vemos desde la historia antigua. Pero Dolabella es el típico juguete del líder o el poderoso que hace los trabajos sucios y el que más se mancha de lo que sucede. Mientras que el otro simple y sencillamente disfruta de los placeres. Tanto es así que Sila muere de los placeres, muere. Y Dolabella muere en un final donde nunca hay que desafiar a la verdad.
Lo que no me supo bien fue que al final los macedonios tuvieron que tomar la justicia en sus manos. Hubiera esperado un final diferente. Me supo muy bien cuando Julio César se pone al frente de los que fueron eh, seguidores de su tío y les pide los gladios junto con Labieno. Y ahí eso me hace recordar que qué importante es tener gente que pueda uno relacionarse y asociarse para trascender. Qué importante que es eso. Eh, si no, viviremos sumidos en un mundo donde las justificaciones todas son válidas y las frustraciones ni para qué. Entonces ahí hay un juego interesante de personajes que representan siempre ese empujón que uno necesita y que es necesario. Eh, Me identifico también con alguien que es un personaje muy importante, Aurelia, por ser esa guía, ese norte, ese faro inicial que todos necesitamos. Ella tenía la responsabilidad de que era su hijo y lo estaba preparando para algo importante. ¿Y por qué me identifico con ella? A ver, bueno, ustedes saben que una de mis profesiones es ser profesor. Y cuando uno es profesor, a veces es impopular o popular. Muchas veces para mal. Porque los estudiantes hoy en día, lamentablemente, no les gusta pensar. Más bien quieren la dominancia de las sesiones de trabajo de las clases. Se creen los que siempre tienen la razón y no se dejan guiar. Yo por eso le digo a mis estudiantes algunas veces, las canas no son gratis. Las canas tienen un peso importante en las cosas. Pero sí sí creo que hay mucha tela que cortar, pero el papel de la mujer aquí en este libro es fenomenal. Desde la posición de madre, desde la posición de esposa, de una mujer ultrajada que perdió su dignidad y después la recupera y después logra casarse con Pericas. Al final, la historia lo dice, se casan. Entonces hay diferentes momentos de la mujer, diferentes representaciones que vemos mucho hoy. Pero bueno, no sé ustedes qué piensan. Si tiene sentido o es una tremenda locura. A mí me llamó, ahora que dice todo esto, mucho también la atención los cambios que tuvieron los personajes, cómo César va, eh, lo van poniendo, cómo va creciendo, cómo fue aprendiendo de su tío, cómo fue aprendiendo de su madre, de los que lo rodearon, Así cómo es. recibió los consejos que le dieron y los utilizó, que es algo que a veces a muchos nos puede costar. O como dicen, véase en un espejo, véase en los espejos que tiene, vea lo que le pasó a tal o cual, o dan un consejo y uno no lo sigue, o otras personas no lo siguen y después, ay, te hubiera hecho caso, ay, hubiera hecho otra cosa. Pero a César, cada consejo que le dio su tío, su madre, él los fue tomando y le ayudaron a crecer. El personaje creció muchísimo y los consejos que le dio Mario, em, también él los va aplicando una y otra vez en las diferentes cosas que fue haciendo, ¿verdad? Hasta sus 23 años que tuvimos ahí, digamos, hasta el juicio. Así es. Cómo los fue aplicando y aplicando, y eso me parece algo muy grande, todo cómo fue evolucionando el personaje, ¿verdad? Y creo que esa fue una de mis partes favoritas del libro, la evolución de los personajes. También Cornelia, cómo pasó de ser de una chiquita tímida que llegó
a la casa Ujú, de los Julios y llegó a ujú, ser esposa y madre y compañera porque César incluso dijo que era su confidente, que ujú. él podía hablar con ella y confiarle cualquier cosa, que ella lo conocía. De hecho, ni su madre llegó a reconocer cuando él mintió en su primera participación en el juicio, pero ella sí vio como él lo había hecho a propósito. Así es. Entonces, todos esos cambios en los personajes me gustaron mucho, me llamaron mucho la atención. No sé cómo lo vieron ustedes, pero fue algo que me gustó mucho. No tengo un libro. Normalmente yo trato de comparar los libros. Este libro, a mí me gusta mucho Agatha Christie. Entonces, Yo me los leí todos de chiquillo. sí, qué bueno. Todos, pero Es todos, todos, todos. excelente, es Ujú, excelente, ella es excelente. Y yo trato siempre, este libro lo pongo a la par de este libro lo pongo a la par de este. Con Roma soy yo no tengo un libro para ponerlo ahí, era para no tengo con qué compararlo. Creo que los que vean los pondré a la par de porque no tengo alguno para compararlo. Y bueno, no sé si alguno quiere hablar un poquito sobre esto. Y tal vez después hablamos un poquito del papel de la mujer, porque aquí en el libro nos muestran muchas facetas, como decía este profe, de madre, de mujer, de luchadora, de una mujer ultrajada, muchas, muchas facetas y vidas diferentes que, bueno, se llegaron a unir por una cosa u otra, pero nos deja mucha enseñanza también y son cosas que vemos en la actualidad, ujú. injusticias que se ven y justicias que llegan a su tiempo, o eso es lo que uno Sí, quiere pensar, ¿verdad? Dice así es. Manuel que sí me gustó mucho que fuera algo mixto en estrategia y protección. Muy bien, Sí, muy bien. Bien, es que yo siento, no, así sentí yo el libro que como que nos son dos narrativas, ¿verdad? Por un Ok. lado está, ¿verdad? Lo donde nos cuentan, ¿verdad? Como la historia de César, los primeros años de él, y por otro lado está el juicio, ¿verdad? Ujú, De Dolabella, y ahora que mencionan esto, ¿verdad? De la madurez de Julio César, bueno, así lo tomo yo como hasta a la madurez que llegó Julio César a sus 23 años, y de los consejos y todo lo demás, a veces cómo nos cuesta, ¿verdad? Cómo nos cuesta tomar, ¿verdad? Escuchar a los demás cuando aconsejan, o cómo le cuesta también a otras personas cuando uno aconseja, a veces o se enojan o nos enojamos cuando nos dan un consejo, y al final uno dice, mira, si hubiese seguido tal vez el consejo de X persona, ¿verdad? O llegan y ya nos dicen, mira, si le hubiese hecho caso de tal cosa, tenía razón, pero cuesta bastante, seguir los consejos y eso sucede en todos los ámbitos, ¿verdad? Ya sea en lo laboral, en lo personal, en lo académico, este, ok. muchas veces cómo sucede eso. Pero ve qué interesante. La pregunta es, ¿por qué sucede? ¿Por qué creen que pase eso? profe, muchos dicen nadie escarmienta por cabeza ajena. ¿Será por eso? ¿O porque nuestro ego es Pues de, no, o nuestro ego es demasiado grande que no toleramos que nos digan las cosas? también por, también sí. Siento Perdón, Geraldine, sí. siento que también es como por ego. Muchas veces uno dice, ah, no, mira, no necesito tal cosa. O nos dicen, no, usted no sabe nada. Por ejemplo, a mí me pasó el cuatrimestre pasado que estábamos en un trabajo en grupo y yo, compañero, es que vieras que tal cosa. Ah, no, usted no sabe nada. Y yo, bueno, era solo por el bien del grupo, ¿verdad? Y todos los demás, sí, compañero, vea, y al final tuvimos que terminar nosotros ¿verdad? Lo que el compañero estaba haciendo. Entonces siento que sí, la mayoría de las veces, puede ser por ego. Pero, a ver, y por qué nos pasa eso?
Pero el ego, ¿de dónde viene? A ver, tratemos de entender por qué. Cuando uno, insisto, y es cierto, pero ¿cómo identificar el ego? Y quiero darles como algunas ideas de lo que he leído un poco y he estudiado mucho a fondo sobre el tema de neurociencia. Aprendí vocabulario que nunca usaré en la vida real. Ajá, aunque cosillas como ipso facto, en extremis puede que sí los llegue a usar. Está muy bien. Pero, a ver, ¿cómo sucede eso? ¿Por qué sucede? ¿O cómo identificarlo? Ujú. Profe, siento que cuando ya uno siente como que le está incomodando, no sé, eso pienso yo, que ya a Ok, uno le está incomodando lo que la otra persona está diciendo, siento que ya hay como que analizarlo, o sea, como controlar las emociones, ¿verdad? O el enojo, ¿verdad? Que uno siente en el momento, o la incomodidad, y analizarlo, porque siento que ese punto ya cuando a uno le incomoda, es cuando ya el ego, está actuando. Entonces siento ok. que ahí que es una forma como identificarlo y ya para uno analizar. Pero ¿dónde lo identificamos? ¿Cómo lo identificamos? Cuando, no sé, en mi caso, cuando me incomoda, ¿verdad? O me Cu- molesta, por decirlo de alguna forma, lo que me están diciendo, lo que la otra persona, me está aconsejando, por decirlo de alguna forma. O sea, en una conversación. Exacto. O si me están aconsejando, cuando me dicen, mire, Geraldine, es que, mira, hágalo de esta manera. Si yo siento que ya lo que la persona me dice me está incomodando, entonces yo lo analizo y digo, mira, esta persona puede ser o tiene razón o no tiene razón. Ok. ¿Qué piensa Yajaira? Profe, es como la envidia, por ponerlo de ejemplo. Es como la Ah, envidia. ¿Cómo usted sabe que usted tiene envidia? ¿Cómo ok. usted se da cuenta que usted tiene envidia? Yo digo porque, ¿verdad? Porque me Para comparo, compararlo con algo, digamos. porque nos comparamos. Sí, o uno siente esa incomodidad de, ay, me quieren hacer menos o cosas así, por ponerlo por ejemplo, ¿verdad? Porque no sé cómo explicarlo realmente. Em, yo lo compararía a cuando uno siente envidia. Uno siente ¿Y cuándo sentís cualquier cosa. envidia? Cuando al otro le da mejor que a vos. No, a mí me da envidia, profe, por ejemplo, en este momento de mi vida, Ajá, ok, ¿verdad? Ya en ese momento de mi vida me da ok. envidia cuando yo veo que alguien aprende algo muy rápido, algo que a mí me cuesta. ¿En serio? Entonces digo, "Jue pucha, qué dichosa y o qué dichoso y cómo se le dio". Y entonces comienzo a preguntar, ¿y cómo hizo? Y para ver si agarró uno algo, ¿verdad? Ujú. ¿Y cómo hiciste? ¿Qué hiciste? Sí, pero ¿de dónde agarró esto? Y tratar como de preguntar a ver qué va agarrando uno, como le digo. Pero bueno, yo comparo al ego con la envidia. Creo El que ego con la envidia. son, Ok. sí, que son cosillas que pueden ir ahí como que se pueden sentir o percibir de la misma manera, pero para eso no tiene que conocerse uno un poco. Pero surge igual de una conversación. Puede servir, sí, o es que también de uno ve Bueno, algo y uno, ay, mira, yo voy a hacer esto porque esta persona tal vez la siento por encima de mí, entonces voy a hacer esto así, así. ujú. Pueden ser de muchas maneras, puede ser viendo solo, viendo cómo una persona se desarrolla Pero o nace de cómo una una... conversación interna también. Sí, ajá, sí. No puede ser, Pero ah, mira entonces, tal cosa. todo nace de una conversación. El punto que quiero llegar es que Todo en todo la nace de cabeza, una. todo está en la na- mente también, sí. Claro, entonces empezás a elucubrar una serie de emociones y en el cerebro los circuitos mentales y las neuronas empiezan a procesar teatros mentales, teatros, porque tenemos una tarima llena de opiniones. El ego, los sentimientos, el vibrato de una palabra, etcétera, etcétera. Pero todo nace ahí. El tema es si nace ahí, ¿por qué permitimos
que nos dominen tanto. Tal vez por falta de conocernos a nosotros mismos. ¿Y cómo se conoce uno a sí mismo? ¿Cómo hizo Julio César para encontrarse a sí mismo? Interactuando Ajá, escuchando y con, Realmente. hablando, con escuchando diferentes opiniones. personas, con Ujú. diferentes personas. La más que me quedó a mí revelada y grabada en la mente fue cuando se enfrentó a Sertorio en la batalla y él apenas era un chico. Sertorio le empieza a ganar, lo empieza prácticamente a doblegar y Julio César hace una pantomima de que estaba vencido y le ganó. Pero hay una serie de interacciones, pero nunca evitó las interacciones. A veces nosotros, como seres humanos, tendemos a evitar la interacción. Y ahí es donde yo quiero hacer mucho hincapié. Y no quiero soltar el dedo del renglón porque me parece muy importante. Al ser una novela histórica, hay una narración constante de hechos, pero entre diferentes personajes, de un conglomerado importante de personajes. Y ahí hay elementos desde la psicología, desde la interacción, desde el comportamiento de las personas y desde el aprendizaje. Y ahora Geraldine lo decía, es que tal vez alguna persona me dice algo y me incomoda, pero no nos gusta incomodarnos al final del día. A nadie. A mí no me gusta que me incomode. Y nos dicen algo que tal vez nos llega y nos incomodó. Pero necesitábamos que no lo dijeran. O no necesitábamos. O no lo buscamos. Pero alguien simple y sencillamente lo dijo porque vio ese momento. Pero vean que Julio César nunca dejaba ir los detalles. Tanto era que en el juicio controlaba todos los detalles. Si se acuerdan, estaba muy pensativo sobre el tema de quién controlaba el tiempo. Cuando Pompeyo dice, bueno, ni siquiera supuse que iba a prestarle atención a ese detalle. Pero bueno, me gustaría que habláramos un poco sobre el rol de la mujer, que sí es importante y profundicemos y qué traen por ahí ustedes, ya Jaira y Geraldine, y bueno, Manuel, lo que quieras escribirnos. Ujú. Yo tengo unos apuntitos que estoy un Sí, poquitillo, al final no me dio tanto chance, pero ok. me gustaría sacarlos porque el tiempo de que nos habla el libro fue en el tiempo de la República. Ujú, Y la correcto. mujer en el tiempo de la mujer romana en el tiempo de la República y en el tiempo del imperio o imperial em, fue algo diferente. Digamos, en el tiempo del imperio, la mujer tuvo unas libertades que en el tiempo de la República no tuvo. Ujú, Entonces, por ejemplo, en el tiempo de la República, desde que eran pequeñas se educaban para ser esposas y madres. No podían votar ni ocupar cargos públicos. em, no podían hacer un testamento y siempre estaban sometidas a la tutela masculina. En algunos ujú, casos ni siquiera podían heredar, ¿verdad? Em, ujú, esos o sea, son cosas que todavía en algunos países del mundo ujú, podemos, podemos seguir viendo. Digamos, yo que estuve en la religión del Islam, veo muchas cosas que en ciertos países que son musulmanes no tienen que ser árabes tampoco, ¿verdad? Porque en Pakistán se ve mucho y ellos no son musulmanes, no son ujú, árabes, que la ujú, mujer se cría para ser esposa y madre. Y esto lo vemos aún en la actualidad. Todavía nuestras abuelas también se les educaba para ser esposa y madre y que tenían que saber cocinar y todo eso. Eso no es tampoco tan lejano a lo que
a lo que tenemos en la actualidad, ¿verdad? Está cerca. em, que no podían votar, pues nosotras, las mujeres, hasta, bueno, este siglo que pasaba en el 1900, digamos, fue que se comenzó a permitir el voto en la mayoría de los países del mundo. No ocupar cargos públicos, por ejemplo, en Arabia Saudita, que ustedes han visto que hasta hace muy poco las mujeres ya pueden ir a manejar, que eso, que lo otro. Y bueno, eso tampoco, ellos lo ponen como Islam, pero el Islam no lo prohíbe, pero bueno, son leyes ya puestas por ellos, ¿verdad? Por hombres y muchas mujeres que los apoyan. Otra cosa que me pareció muy interesante eran las vestiduras que ellas usaban y también que en el tiempo de la República, por ejemplo, las vestales fueron unas mujeres que sí disfrutaron de mucha influencia política, de mucho estatus. Ellas Ujú, incluso podían tener ahí, acumular un poquito de riqueza. em, no estaban sometidas a ningún hombre, tenían una distinción religiosa importante. Entonces, ellas sí fueron como em, las que disfrutaron como de más poder y adquisición monetaria, influencia por lo menos en el tiempo de la República. ujú. Otra cosa interesante es que las esclavas em, muchas veces en sus contratos se ponía que si, digamos, si eran prostituidas, podían Sí, ser libres. sí, es verdad. Entonces, eso es algo que después, también otra cosa antes de que se me escapa, cuando la mujer era encontrada siendo infiel, se le podía castigar trabajando como prostituta, poniéndola a trabajar como prostituta. Entonces, era algo así como, y eso fue en el tiempo del imperio, perdón, Ujú, pero es algo que uno no se esperaría, ¿verdad? Que se esperaría como otro tipo de castigo. ujú. Entonces, son cositas que me gusta compartir, o sea, me gusta ponerlo ¿Vos en las este momento. viviste? Algo de esto que estás comentando, ¿no la viviste cuando estuviste en el Islam? Cuando estuve en el Islam, sí, porque, por ejemplo, la mujer en el Islam no puede divorciarse, no puede pedir el divorcio. El hombre es el que pide, el que da el divorcio. Ah, Entonces, aunque vaya. yo quiera divorciarse, ahora, o sea, uno puede poner en un contrato. Se supone que uno puede poner en un contrato que uno tiene derecho al divorcio si lo quiere, pero según el Corán o la ley, ¿verdad? El que da el divorcio es el hombre. Entonces, aunque esté en un contrato, si va en contra de la religión o de lo que dijera el profeta, no tiene ninguna validez. Como muchas mujeres que dicen, no, es que yo puse en mi contrato que él no se puede casar con más esposas, pero resulta que eso va en contra de lo que dice el Corán y entonces él puede casarse con más esposas aunque esté en un contrato porque fue algo que se supone que Dios o Alá ya se lo dio de permiso. Entonces Ok, él puede casarse mientras las pueda mantener, puede casarse con cuatro esposas. Entonces son cosas, digamos, que el no poder divorciarse, el bueno, estar bajo el mando del esposo, que es lo que él diga. Si él dice, es que a mí no me gusta esta amiga que tenés, y ya se acabó, ya no es tu amiga. en serio, Cosas tan, así. tan así. Sí, o digamos que él diga, no, es que esa Wow, ropa que estás usando no me gusta, no me parece correcta. Entonces tampoco puedes usar cierta ropa si al esposo no le pareció que la usara, ni ciertas amistades, o salir tampoco. La mujer, muchas dicen, ay, sí, yo puedo salir, sí, pero porque vivís en este país o porque tu esposo ha decidido de que puedes salir sin pedirle permiso, pero en el momento que él diga, a mí el Islam me da el permiso de negarte esta salida, entonces se la puede negar si él así lo quiere. qué Es, fuerte. sí. Otra cosa, o sea, hay
digamos, se puede decir que cosas buenas, o por lo menos ellos las quieren poner así. Por ejemplo, el que tiene la total obligación de mantener el hogar en el Islam es el hombre. Ok. Si la mujer trabaja, esa plata es de ella. Y él no le puede decir, présteme o deme o colabore, pague la luz. No. Si ella está trabajando, ese dinero es de ella y él tiene que seguir pagando todo, porque es lo que el Islam le reclama. ¿Verdad? Lo que él tiene que hacer es su lugar. Entonces, ellos toman eso como algo positivo. Ah, es que ustedes si trabajan, pueden, pero muchos no las dejan ni visitar a la familia casi. Entonces, no se ve eso como siempre. Tal vez los musulmanes que viven aquí o en Estados Unidos o que el país no les restringe, porque tal vez muchos hombres no quieren ser tan estrictos, pero la misma familia, pero tu esposa andaba ya sola, salió sola, no andaba bien puesto el hijab, no andaba bien cubierta, entonces la misma sociedad o la misma familia les exige ser más estrictos con ellas. Pero sí, es bastante, es de no terminar, es de no terminar, hay muchísimas reglas y muchísimas cosas. En el Islam está prohibido hablar mal del esposo, no se puede hablar mal del esposo, eh, se pueden castigar por eso. Y bueno, se supone que el esposo tampoco puede hablar mal de la esposa, pero no se aplica así Mm. como se supone que debería aplicarse, ¿verdad? Menos en los países árabes. Porque Vos viviste ya en Arabia, no, por dicha no, si no, no hubiera podido salir de ahí nunca. Sí, de hecho eh, tuve una amiga que se fue a vivir allá se quedó y ahí. no podía salir, estuvo varios meses allá, pero ella no se había casado legalmente con el esposo, se había casado solo por medio de la mezquita. Entonces ella, con ayuda de una colombiana y el esposo de esta colombiana era un saudí. Entonces ella, como tenía dinero en una cuenta de banco aquí de Costa Rica, compró su boleto a escondidas en línea y en un paseo que tenía, un trabajo que tenía que hacer su esposo en otra parte de la ciudad. Cuando él salió, ella se escapó. Ella se escapó ese día. Y si él va a salir este día y no va a estar en todo el día, entonces ella compró un boleto de avión y entre esta muchacha colombiana y el esposo saudí, la fueron a recoger y la sacaron. Pero como le digo, porque ya no estaba legalmente casada, sino quién sabe, quién sabe. Luego ellos hablan mucho de la dote, que es que a la mujer se le da una dote y usted pide la cantidad que usted quiera. Y eso es antes de casarse. Y su esposo se la tiene que pagar. Pero ¿qué pasa? Que cuando alguno se casa de la esposa y la divorcia, solo le tiene que dar manutención por 3 meses y después ella es libre. Y él también no tiene que darle ningún dinero. Entonces, por eso muchas veces esas dotes son muy altas, porque ellas necesitan ese dinero para, y si el esposo se Subsistir. cansa de ella, sí, sí, se cansó y la echó, y entonces ellas usan ese dinero para ver cómo salen adelante. Aunque muchas al final lo terminan gastando en educación para los hijos y cosas de la casa y así, pero bueno, en teoría se supone que ese dinero es para que ella tenga un respaldo. Qué fuerte, ¿verdad? Qué difícil, complicado. Sí. Hay un libro de Khaled Hosseini que habla sobre Mil soles espléndidos y habla un poco sobre esa historia. Pero ese libro también es muy desgarrador porque habla sobre el maltrato, las violaciones, bueno, un Ujú. montón de cosas, un montón de cosas. De que son obligadas a tener relaciones sexuales cuando ustedes, las mujeres, no quieren. Ah, sí, No, sí, la mujer no puede decir que no en el Islam. Está prohibido. De hecho, hay una, no creencias que ahorita, un hadiz que dice que si la mujer se niega a su esposo, baja un ángel a maldecirla. Igual si se saca las cejas, porque no se pueden sacar las cejas. vaya, Entonces sí, hay un ángel maldiciéndola hasta que vuelven a crecer sus cejas. Entonces no, la mujer no le puede decir que no al esposo así, o sea, solo si tiene su periodo, ¿verdad? No, no puede, pero de otra manera ella no puede negarse
al esposo. Es como si fuera un pecado, ella está pecando si ella le dice que no a su esposo. Entonces pues, son un montón de cosas que yo estuve leyendo, digamos, sobre la mujer románica. Yo, bueno, tal vez había en mi mentalidad, yo lo vi así, ah, sí, sí, es normal, pero en realidad no es normal. Eso no es No, normal. no, No es no, hay normal, algunas pero cosas. Bueno, pero todo es cultural, ¿no? Porque allá sí se ve normal, aquí sí, es por la, se la ve. religión como le digo, Ujú, la misma familia de él, tal vez el esposo no es tan riguroso, porque llegué a conocer personas y me decían, no, es que mi esposo no es así, pero es que si mi suegro me ve en la calle ujú, con que no ando el hijab, porque es que bueno, hay diferentes tipos, ¿verdad? Hay unos más grandes, otros más largos y todo esto, ¿verdad? El niqab, que nada más se ven los ojos. ujú. Entonces, decían, si no llevo el hijab así, así, me ve mi suegro, mi suegra o mi cuñado, entonces van y le dicen, tal vez el esposo no le importa, pero la misma familia o la misma sociedad o los vecinos, mira, es que el vecino estaban hablando porque andabas así o andas unos colores muy llamativos o te maquillaste mucho. Sí, Entonces la misma sociedad, las mismas familias te pone una letra siguen escarlata. presionando, exacto, sí, siguen presionando. Entonces es muy difícil, muy difícil. Pero Pucha, bueno, qué complejo, ¿verdad? Lo que pasa. ujú, ujú. Vieras que, Bueno, ujú, perdón, adelante. vieras que yo siento que, digamos, si bien eso se daba en esa época, ¿verdad? Lo de las mujeres romanas, que si bien eran mujeres libres y ciudadanas, no tenían derecho a votar, y esto le limitaba en muchos ámbitos en esa época. Siento que actualmente se viven cosas que no muy lejanas, digamos, a lo que Ok, ellas, o con otro matiz, por decirlo de alguna forma, que uno como mujer tiene que vivir, porque, digamos, en mi caso, yo soy ujú. de un pueblo que se llama San Pablo de Palmichal, en la costa, Ah, vaya. y recuerdo que, Pero ¿vivís ahí o vivís ya aquí en San José? no, vivo en San José, vivo en Goicochea, Ah, ok. y cuando yo estaba en el colegio, recuerdo que mis tíos le decían a mi mamá, ¿para qué la manda al colegio? Es que la manda al colegio, pero el día de mañana se casa y ¿de qué le va a servir ir al colegio? Ah, vaya. Entonces todo el colegio, ¿verdad? Le decían eso a mi mamá y tal vez teníamos dificultades económicas, entonces le decían a mi mamá, ¿para qué la Ujú, manda al colegio? O sea, el dinero que usted está gastando, ¿verdad? En mandarla a ella a estudiar, la puede utilizar en otra cosa, ¿verdad? Entonces siento que, digamos, este tema de la mujer, sí, se ha dado, ¿verdad? Desde la antigüedad y se ujú. sigue dando, solo que con diferentes tintes, por decirlo de alguna manera. Bueno, pero amplianos un poco porque está muy interesante el punto. Oye, y damos la bienvenida a Nicole. ¿Cómo estás, Nicole? Gracias por conectarte. Hola, hola, buenas noches. Aquí escuchando la conversación. Voy caminando, voy para mi casa y está muy buena, realmente. Muy buenas las opiniones, Sí, disfrutando las compañeras. sí, sí, es Casualmente, verdad. me parece curioso que solo vemos tres chicas. Hoy esto es un matriarcado. Entonces, Dios. mi voz y voto no tendrá voz ni lugar, pero hay algunas cosas que es verdad, la mujer es muy maltratada, muy injusta, a veces es señalada, pero hoy en día también se ha usado mucho un estereotipo de una mujer feminista de ataque, ¿verdad? De ataque al hombre también. No sé si como represalia a tanta historia tan mal que ha sucedido en la historia, obviamente por acontecimientos que la misma humanidad ha provocado, pero sí es verdaderamente interesante cómo de alguna forma u otra ahora, tanto para el hombre o para la mujer, que piensa, que opina, que analiza, que construye, más bien busca hacer o buscan silenciarle en cualquiera de sus formas. Y vea lo que está sucediendo hoy en muchos espacios. Por ejemplo, ¿cuántas mujeres hoy ocupan un cargo de posición a nivel internacional como presidentas?
muy pocas, muy, muy pocas. Y eso no está bien. La mujer tiene un liderazgo natural. Y ese liderazgo natural a veces es, no sé si es escondido o no quiere darse a relucir, por precisamente le escudriñan hasta la peor que tiene, hasta si comió arroz o comió o no comió arroz, se lo publican y para evitar esos, no sé, esos malos ratos, la gente ya no quiere estar presente en los principales foros de decisión. Y ahí es donde creo que nos corresponde a todos hacer una diferencia. Pero sí, verdaderamente, Geraldine, tienes razón. Hoy la mujer sigue siendo lamentablemente señalada, castigada, pero también hay mujeres que buscan cómo dañar al hombre de alguna forma u otra, de aprovecharse también de las circunstancias, tanto el hombre como la mujer, pero es verdad. Hoy sí les doy toda la razón en lo que han dicho y lo que han compartido. Ay, Geraldine, dime lo que quieras decirme, por favor. No, que iba a comentar que ya esos son como los extremos, o sea, ya como que los Claro, extremos no son buenos, o sea, sí. hay feministas, digamos, yo tenía una conocida que ella es feminista, Mm, ujú. y yo tengo un hijo, ¿verdad? Ok. Y decía, es ¿Cómo que se usted a llama tu su hijo, hijo? Mauro, Mauro. ¿Y qué edad tiene? 7 años, Ah, qué bonito. Qué bonito, ok. y me decía, ¿y usted cómo está criando a Mauro? ¿Cómo está criando a su hijo? Y yo, o De sea, veras. ¿qué le importa, verdad? No se lo dije de esa manera, pero yo Ujú, ya sabía el contexto del comentario que ella me estaba haciendo, ¿verdad? Porque para ujú. ella los hombres son enemigos declarados. Entonces Enemigo ya eso es un público. extremo, un enemigo, sí, un enemigo público. Ya eso es un extremo y el extremo tampoco es bueno. Si queremos, digamos, como erradicar toda esta situación, ¿verdad? Que hemos estado conversando, no podemos irnos al extremo. No, pero socialmente nos lleva a ir al extremo, porque si no estás en un extremo, no sos de derecha o de izquierda, Te encasillan al otro. exactamente, y si quieres estar en el centro, ¿verdad? De los dos puntos o estar en el balance, dice, ah, no, o usted está conmigo o está en contra mía, escoja. Y si escoge mal, hay un aguacero de bendiciones o un aguacero de maldiciones. Que tanto es así que socialmente hay una etiqueta que no te la puedes quitar a menos que te vayas a otro país o te pases a otra organización o hagas algo totalmente distinto. Pero hay etiquetas. Pero bien lo decías ahora, pasa mucho porque no nos gusta conversar en ese equilibrio y en esa sana discusión. Las conversaciones se personalizan. Hay un tono donde hoy la sociedad está enferma emocionalmente. Está enferma emocionalmente. ¿Cuál es un ejemplo de eso en el libro? Bueno, Sila, su ambición de poder, murió como un cerdo en medio de lujuria, esclavizando mujeres, golpeándolas. Su esposa se acostaba al frente de él con otro hombre. Vean qué ilógico, qué ilógico. Bueno, para él era lógico, claro, porque estaba loco, pero, o estaba desquiciado el personaje, pero la forma de morir en medio de tanta lujuria y tanta cosa, tanto placer, el extremo del placer lo llevó a morirse. Cayó ahí. Y bueno, Dolabella muere eh, por sus propias palabras, por sus propios hechos. También muere por haber dañado a una mujer. Julio César asciende gracias a una mujer. Dolabella, bueno, Sila muere por dañar a mujeres. No sé si habían visto como ese común denominador en todas las situaciones. ¿Lo habían observado? Yo no le había puesto atención realmente hasta ahora, pero sí, sí se ve. Ellos mismos se destruyeron, de cierto modo. No sé qué piensas, Geraldine o Nicole. Ujú. Que hasta ahora yo también le presté atención, que hasta ahora tiene sentido eso, que es el denominador de todos los hechos. Entonces, el rol de la mujer es fundamental. Es fundamental porque
nos demuestra que tanto para una vida como el hombre, como para la mujer, si te asocias bien, por eso les hacía la pregunta, ¿cómo nos estamos asociando y con quién nos estamos interrelacionando? Pero bueno, creo que ha sido una lectura fantástica. Eh, no sé si alguien quiere decir algo más para cerrar el libro. Yo creo que yo lo voy a volver a leer, pero más lentito esta vez, para Ujú. comerme varias cosas que creo que me hubieran gustado como meditar más y a mí siempre me ha gustado la historia romana, pero yo siempre me he ido más porque me ha llamado mucho la atención de Cleopatra. Entonces, la vida de ella y todo. Y entonces las Una cosillas mujer que, espectacularmente bella, pero su belleza la lleva a la maldición, a sí, su perdición. pero creo que fue más la inteligencia de ella que la belleza, la que, Pero la ¿qué fue que lo que la entró mantuvo, primero? digamos. Sí, todo entra por la vista, dicen. Pero creo que lo que la mantuvo más que su belleza fue la inteligencia. Claro, después Ella, en el pasar de los años fue la forma de cómo ella sobrevivió, fue por su mente, sí, su capacidad. sí, hizo sus estrategias y sus cosillas que bueno, que la mantuvieron muchos años, ¿verdad? Como reina. Entonces, yo lo que había ido aprendiendo de Roma y todo era por lo que había estudiado, digamos, de la vida de ella. Pero ahora que leí este libro, pues quisiera como entrar un poquito más y yo no sé si este escritor irá a hablar en su próximo libro de Drusila o si todavía está tal vez entre en los años 20 o 30 de César, ya lo veremos, pero es algo que vamos a ver el próximo libro, Fijo viene Pompeyo versus César. ¿verdad? Porque Fijo. Pompeyo y César llegan a emparentar también con hijas, sus hijos se casan y Ujú, se vienen ujú, muchas cosas, llegan a ser familia. Vamos a ver ujú. qué viene ahí. Pues sí, Así por es. mi parte sería Bueno, muy volver a bien. leer el libro. Bueno, Manuel pone fijo. Geraldine, ¿qué piensas? Y Nicole. Bueno, yo de mi parte no lo he terminado, le soy honesta, profe, pero esos aspectos que decían las compañeras, Aurelia, cuando entra la que, ¿verdad? Van a ser esposa de César, esa complicidad y todo, me Ujú. parece muy bonita, pero después un poco cruel por tan pequeña a lo que la exponían ya. Y el hecho de que ella decía que ella ya sabía para lo que iba a servir nada más, pero como después la mamá de César empieza como mm, a enseñarle cosas o tal vez desarrollarle ciertas cosas que la chica quería hacer y los padres no le permitían. Y yo creo Sí, que es esto verdad. todavía se ve realmente es difícil, porque en la actualidad yo siento que todavía se ve un poco eso, ¿verdad? Que las mujeres solo sirven para eso y ya, porque me he topado con casos así y como Ujú, dicen las compañeras, son cosas ujú, extremas en el siglo XXI, ujú, pero ujú. me gusta el libro, me ha gustado mucho, eh, he llorado, he reído, he marcado ciertas cosas que he visto ahí, por ejemplo, la semana pasada fue un poco dura en el trabajo y tuve unos inconvenientes con una compañera y precisamente cuando ocurrió eso, pasé por una línea que decía, un rumor es más fuerte que un ejército. Así es, Pucha, yo me quedé así así, es, yo, puchis, completamente cierto. así es. Entonces, me quedé esa frase, me quedé esa frase y estaba leyendo la parte en que le decían que él se hacía el tonto, o sea, Julio César se hacía el tonto, pero que sabían que era inteligente, ¿verdad? Ujú, Simplemente lo estaban subestimando. Entonces yo ujú. creo que a veces uno, así como él maniobra, uno en la vida tiene que saber también cómo llevar ciertas cosas. Muy bien, Inteligentes y andar siempre un paso adelante, porque gente mala muy siempre va a bien, haber. muy bien, muy bien. Fabuloso Así, cierre, pero fabuloso.
Profe, vieras Mira, que, sí, ujú, vieras que yo en lo personal, yo quiero volver a leer el libro, con ok, más calma, ok. y yo me quedo con esta frase del libro, que creo que usted la había compartido en algún lado, que dice, es necesario primero ser remero antes de intentar gobernar el buque. O sea, para mí esa frase, cuando la vi significó mucho, y me quedo con esa frase y a esperar ahora los siguientes libros del autor. Bueno, ha sido fabuloso. Yo creo que el intercambio que hemos tenido hoy y muy nutrido. Quiero referirme así brevemente a la estampida que tuvimos de salidas de las compañeras. Yo hablé con algunas que pude hablar. Todas tuvieron una situación de horario, de, de un curso, de que les chocaba, etcétera. A ver, los clubes de lectura son para un intercambio de esto. Es una forma de asociarse, y de pensar y de analizar. Motivarles a que si conocen gente, ya que lo vamos a hacer híbrido, ¿qué significa? Con estudiantes más personas fuera de la universidad, invítenlas a ingresar. Estoy convencido que no se darán o no se arrepentirán de la experiencia. Yo me la paso súper bien, realmente me la paso súper bien y me gustaría que ustedes mismas pudieran escucharse en algún momento, repasen los videos para que se escuchen y vean cómo piensan y entiendan también. Y esto les servirá para poder introspectar, proponer, redactar, comunicar. Y han tenido una evolución desde que se han ido soltando más y eso para mí quería como agradecerlo por ello. Bueno, dicho esto, pues no el mundo se nos acaba, continuamos con el club. ¿Quién sigue? Me avisan si están viendo la pantalla, por favor. Sí se ve, profe. Ahora se ve completa la pantalla, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ok, perfecto. Bueno, esto se puso de atrás hacia adelante. Vamos con Crimen y Castigo. Fyodor Dostoyevsky. Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, nacido en Moscú el 11 de noviembre de 1821. Imagínense quién vamos a leer en San Petersburgo. Ha sido uno de los principales escritores de la Rusia zarista. Y aquí creo que les va a encantar esto, porque vamos mucho en la línea de lo que leímos en Roma Soy Yo. Explora la psicología humana en el complejo contexto político, social y Sí, espiritual. correcto. ¿Correcto? Decía Manuel por ahí. De la segunda mitad del siglo XIX. ¿Dónde toma Dostoyevsky su materia prima de publicación? Que eso es importante. En el futuro de la humanidad. Vean que aquí estamos situándonos en un contexto histórico y este es un libro viejísimo, pero que destaca una vigencia honorable. Usted habla con alguien y le pregunta, ¿usted ha leído Fyodor Dostoyevsky? El primero libro que puede salir a la mente es Crimen y Castigo o El Jugador, que es otro libro que no lo he querido incluir porque me parecía mejor leer uno de los que ha sido más referentes, que es este. A ver, ¿por qué este libro es interesante? Porque se centra en la condición humana y su naturaleza. Si usted dice, bueno, ¿y por qué hablar de la naturaleza y la condición humana? Para que usted mismo pueda comparar la literatura de antaño que sigue estando vigente. Mucha gente cree que la literatura de antaño no está vigente y más que nunca reviste una especial importancia. Y sobre todo, la pobreza, las penumbras, las relaciones amorosas, el egoísmo, la autopurificación por medio del sufrimiento. Geraldine, ¿querías decir algo? No, profe.
Ah, ok, ok, Profe, listo. Pero, Dime, eso, es que va pasando una moto. Vieras que ya que expones ese libro, bueno, yo ya comencé a leer el de Dare to Lead y va muy, me parece que va muy de la mano porque habla de la vulnerabilidad, de todos esos sentimientos y cuestiones que tiene uno como ser humano y a veces no, uno no las sabe identificar. Y o de no la hecho, sabe reconocer. Ujú, muy bien. Ujú. y me vi las charlas, las TEDx De de Brené Brené. Brown, sí, muy buenas. La verdad que me dejó ahí como wow, ¿verdad? Como analizando muchas cosas Sí, que uno, sí, o sea, entonces me parece que va como muy ahí, tal vez en la misma línea, ¿verdad? De conocernos nosotros mismos y sabernos que cuesta mucho, pero bueno, por así algo se es. empieza, eso es importante. Así es. Cada libro tiene a ver, como se lo dije a una persona una vez, creo que quedó en un video, eh, los indígenas creen que los chamán, siempre han tenido creencia que los chamán pueden ver el futuro y les ayudan a las personas a trascender, ¿verdad? Y que son como los que los orientan y los guían. No a todos les gusta estar así, orientados y guiados. Eh, pero los libros tienen una relación para que usted pueda crecer de una forma integral. Por lo menos así fue pensado este primer año del club. Y como le decía antes, las personas van y vienen, pero quedará en usted si quiere hacer ese esfuercito y dar esa milla extra para poder estar en un espacio donde usted pueda hablar y expresarse, tal como lo hizo Yajaira, que nos ha contado su historia y relaciona perfectamente una situación de vida con el libro, Geraldine, con lo que decía ahora. Póngase a pensar si usted tiene espacios frecuentes así, o cuántos espacios usted tiene para poder hablar de temas de interés, o son solo qué es lo que está pasando en la Asamblea Legislativa, o si el dólar sigue bajando, pero acá estamos haciendo una combinación desde una visión integral del ser. Si usted tiene esos espacios, cuénteme para yo sumarme a esas conversaciones. Yo tengo muy poquitos, pero muy poquitos, selectos, pero muy nutridos. Vamos a conocer la historia de Rodion Raskolnikov. Mi ruso no es perfecto, como ustedes ven, ni espero que sea. No porque no me gusta, pero sí, no, creo que es un idioma un poco complejo de aprender. A ver, la novela habla de dos tipos de seres humanos. Aquellos que tienen el derecho a hacer todo lo que les da la gana, hasta los crímenes, pero también aquellos que no tienen derecho a nada y su única verdad es reproducirse. Y aquí estamos en medio de un libro que nos lleva a esos dos extremos que hablábamos ahora en Roma soy yo. Por eso la continuidad de las temáticas en cada mes van a ir viendo que hay un hilo conductor de situaciones, de temas que vamos a ir abordando, que le va a permitir a usted tener contenido para afianzar alguna exposición, alguna argumentación, generar una conversación interesante entre sus pares o entre quien usted quiera. A ver, eh, a ver, no voy a hacer mucho spoiler, por eso no quise poner mucho, ahondar mucho en la sinopsis. Raskolnikov, él se veía como un hombre superior, pero al final del día se dio cuenta que no lo era. Era preso de sus propios miedos. Bueno, ahí veí una sonrisa que Yajaira amablemente tiene la cámara puesta y creo que eso le sonó, ¿verdad? Preso de sus propios miedos.
de su nerviosismo, de los remordimientos. Ese juez que todos tenemos y con el que vivimos, con el de los remordimientos. Se da cuenta que no puede convertirse en alguien más porque ese es el mismo hombre que él desprecia. O sea, está en una dicotomía. Quiero el poder, quiero ser superior, pero no me veo siendo superior. Pero aún así, para trascender, mis fantasmas del pasado me acechan y como me pasan diciendo en la noche, ¿verdad? Como que me asustan en las noches. Eso es para ponerle un tono jocoso. Bueno, eso se va a encontrar en el libro y más. Dado que estamos en época de clases, vamos a hacerlo así. Para el 13, el 50% del libro, ya sea que usted lo tenga en digital o en cualquier versión, la mitad. Y el 27 lo terminamos. Pasamos de 4 sesiones a 2. ¿Por qué? Primero, muchos están en la universidad. Vamos a ver si este prototipo de guión, de trabajo, de lectura les viene mejor. Se van a sentir un poco más cómodos, menos presionados, poder habituarse si un día no puede leer más, si un día no puede leer menos. Recuerde que no tiene que cumplir la totalidad del corte del libro para poder participar. Por favor, eso es algo que para mí es muy importante, ser empático. Lo importante es estar aquí y escuchar también. Se vale escuchar del otro. Hay una guía de las pautas que siempre son importantes. Bueno, mucho lo que hemos dicho. Cuando seamos muchos, que yo espero que lleguemos a tener un volumen importante de gente, de una masa crítica, que lo logremos conformar y afianzar principalmente. Llegaremos a espacios donde solo podremos hablar 5 minutos. ¿Por qué 5 minutos? Porque es por lo general el promedio de tiempo que usted tiene en una reunión, en una conversación, de hacer aportes nutridos. Y bueno, siempre en el ámbito del respeto y de una escucha activa. En una ficha de la lectura, ya este sería nuestro tercer libro, nuestro cuarto libro. Leímos John Kashepak, el psicoanalista, leímos el de Javier Cercas, Roma soy yo, y ahora viene Crimen y Castigo. Ya llevamos 4 libros en este club de lectura. Vean cómo se pasa el tiempo rápido. Y bueno, algo que sí es importante también mencionar de lo que viene, Elegía para un americano de Siri Hostelberg, es fabuloso. Yuval Navari, pero lo vamos a combinar con El viaje y el mar. La muerte del comendador 1 y 2 serán los únicos libros que leeremos en continuación, porque estoy seguro que les va a atrapar. Y quiero introducirlos un poco a la literatura oriental. Leeremos también Orhan Pamuk, del Castillo Blanco, y bueno, Homo Deus, Natsume Soseki, que soy un gato, un libro que data de la antigüedad, Roberto Bolaño, Asimov, Una educación, y terminaremos con Rosa Montero, La ridícula idea de no volverte a ver. Y nada, dudas, comentarios, opiniones. No todos a la vez, por favor, porque me voy a quedar sordo. Profe, el Castillo Blanco está a menos de $1 en Amazon ahorita. Yo ya me lo compré, ya lo tengo listo. Orhan Pamuk, Premio Nobel de Literatura. Un librazo. Sí, esperando los que vienen y Dare to Live, lo he estado leyendo ahí, voy un poquito atrasada porque es que quería terminar Roma a tiempo, Okay. pero sí, voy a adelantarlo bastante. Ahora nos vemos de nuevo entonces el 13, ¿verdad? El 13 a las 7:30. Dare to Perfecto. Live, llévenlo ahí leyendo.
sigan Ujú, leyéndolo y hasta que la mayoría lo haya terminado, lo veremos, porque es un ok. libro necesario, pero hay que saberlo digerir. Ujú, ujú, es que bueno, pega. Bueno, a mí me ha pegado muchas cosas, honestamente. A mí sí me ha pegado muchas cosas y yo digo, ouch. Espera, voy a darme una pausa. Darme una pausa y ahorita lo sigo para digerir este pedacito. Pero está, Bueno, sí, es muy, muy bueno, muy bueno. bueno, no, muy bien. Entonces, y bueno, les agradezco mucho. Probablemente vaya a entrar una persona adicional ahí que me escribió y bueno, seguimos en contacto, ¿no? Motivarlas a participar, a escribir, a expresarse, a comunicar y sobre todo eh, tener conversaciones interesantes con otras personas que puedan motivarlas a leer. Geraldine, no sé si quieres decir algo, o Nicole, o Manuel, si quieres escribir algo. Profe, no, que muchísimas gracias por el espacio. Yo en lo personal agradezco mucho este ratito, porque bueno, en mi caso me es muy difícil encontrar, digamos, un espacio así como este en el que uno pueda compartir ideas. Bueno, qué dicha. Entonces, No, con todo muchísimas gusto. gracias por eso. Con todo gusto. Veremos a ver si nos podemos encontrar y podemos tomar un café o, no sé, charlar juntos o lo que fuera. Eso es importante también. Eh, las conversaciones no solamente tienen que ser virtuales, pueden ser presenciales, pero veremos, veremos. Y encantado. Nicole, ¿quieres decir algo? No sé. Yo secundo el comentario de la compañera que realmente sí, es una lástima que tantos se hayan salido, ¿verdad? Pero es bonito el espacio porque también uno escucha criterios, experiencias, Ujú. que puede dejarse uno, retroalimentarse, no sé, alguna vivencia. Entonces, cuesta mucho conseguir espacios como este, realmente. Sí. Y la otra es una consulta con Dímelo. respecto al documento que hay que hacer o entregar, el entregable. A ver, Em, ese entregable es una iniciativa que se tuvo al inicio del club. Voy a explicarlo un poquito. No se estresen por eso. Eso es como, a ver, un valor adicional para que ustedes puedan aprender a escribir y sintetizar tanta información en una página. Eso tiene varios beneficios. Primero, ¿qué es lo que busco? Ayudarles para que en el momento que tengan que hacer sus trabajos universitarios tengan ya la habilidad, empiecen ya con una habilidad de síntesis, de proposición, análisis y síntesis. Para su tesis también, que ir fogueándose para su tesis de trabajo y sobre todo también para que compartan sus ideas de una forma escrita. Aunque les caigan 200.000 troles, yo lo que hago es que me divierto cuando alguien me pone que no le gusta. Y yo digo, pues bueno, ¿por qué no le gustó? Pero hay gente que no escribe nada. Hay gente nada más que pone una cara así como de que no me gusta. Me encanta más cuando alguien dice, no me gusta, pero ¿por qué? Ahí sí aprendo y siempre he buscado hacer una réplica cortés y amable, comentando mucho lo que les decía de poder tener conversaciones en el disenso, ¿no? Pero, pero bueno, eh, eso no tiene que ser algo que les estrese ni que les genere alguna ansiedad ni temor, sino más bien que sea algo natural que les pueda fluir. Y si usted el día de mañana dice, bueno, a mí me encantaría aprender a redactar o escribir y proponer, bueno, esa es una forma de hacerlo, de iniciar. Ujú. Es una página nada más. de acuerdo, profe, muchas gracias. Ahí lo que vamos a plasmar es las ideas que sacamos del libro o lo que nos dejó. Te lo pongo más fácil. ¿Qué te deja el libro? Bueno, ¿qué te contó el libro y qué te dejó? Ok, ok. Eso es todo. 4 párrafos. Bueno, si no hay más, el tiempo vuela. Vean que decíamos 7:40, son las 9:16 y somos solo 5. Es por eso cuando seamos más, que lo seremos, si Dios así lo tiene bien,
el tiempo de conversación se va a reducir y nos va a obligar a todos a ser más asertivos, más concretos, y eso nos va a ejercitar también un poco las neuronas. Pero bueno, ahí vamos poco a poco. Roma, como lo vimos en Roma soy yo, no surgió de la noche a la mañana. Y nadie surge de la noche a la mañana. Ni el mismo Julio César. ¿Quién diría que un aristócrata pasó de tener a no tener nada y de ser aclamado? A todos nos puede pasar. Pasen muy buena noche, feliz semana, feliz mes y que estén muy bien ustedes y los suyos, por favor. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches. compañeros. Buenas Buenas noches. noches. Hasta luego. Hasta luego. Chao, hasta luego.